Hoy es un hermoso día. Un saludo para mis amigos y los amigos de mis amigos. Introducción. ¿Qué es un movimiento de estrellas de mar? Fue uno de esos momentos. Todo se pareció quedarse quieto. El sol de la tarde estaba besando el horizonte. Estaba sentado en mi tabla de surf casi 200 metros de la costa del sur de California. Estaba mirando fijamente al mar, cautivado por el anochecer que el volcán del Monte Pinatubo creaba de su erupción reciente de 11,265 kilómetros. El cielo estaba bañado con colores vibrantes de oro y naranja. No importaba que me estaba faltando las olas perfectas para hacer surf. El momento me había capturado. Mientras me senté allí en mi tabla de surf, me di cuenta de que 3 metros bajo la superficie del mar Pacífico había un fondo falso de criaturas coloridas. Nunca había visto algo así. Eran brillantes. Tal vez las criaturas resaltaban tanto porque el cielo celestial sobre mí estaba reflejando el tono perfecto para causar que los colores brillen. Cualquiera la razón, las criaturas me fascinaban. El fondo acuático de color fue una colección de erizos de mar con 5 brazos flotando tan lejos como yo pueda ver. Luego, yo comencé a aprender más sobre el piso del mar, que en realidad era una colección enorme de estrellas de mar. La estrella de mar es una criatura increíble. Hay casi 2000 especies viviendo en los mares del mundo. Usan una variedad de colores espectaculares para camuflarse o para espantar atacantes potenciales. Muchas veces se mueven en grupos. La estrella de mar fue diseñada con multiplicación en cada célula. A pesar de que una estrella de mar no tiene una cabeza, tiene todo lo que necesita para sobrevivir. No tiene un sistema nervioso central, todos sus sistemas son distribuidos por el cuerpo entero de la estrella de mar. De hecho, los órganos centrales son duplicados por cada brazo de la criatura. Si cortas a una estrella de mar en mitad, vas a tener una sorpresa porque el animal no se morirá y de pronto tendrás 2 estrellas de mar. Es asombroso que una nueva estrella de mar puede ser formado por solamente una parte pequeña de otra criatura. La estrella de mar que perdió una parte de pronto regenerará un repuesto para la extremidad amputada. La estrella de mar fue diseñada con la potencial de multiplicación en cada célula. Esto significa que muchas veces la estrella de mar se reproducirá en una situación que normalmente mataría a un animal. Este atributo de multiplicación es una definición de resiliencia. Una aldea de pesca costera en Australia se enfrentó con una crisis. La población de estrellas de mar estaba creciendo de una tasa alarmante. Los números enormes comenzaron a llenar la ensenada costera y destruir el coral. Un grupo de buzos y personas motivadas que vivían en la aldea decidieron eliminar todas las estrellas de mar al lado de la gran barrera de coral. El grupo de buzos comenzaron a cortar cada estrella de mar que podrían encontrar, sin saber que estaban causando que la población de estrellas de mar crezca. Este atributo reproductivo en la naturaleza es un paralelo perfecto a lo que pasó con el desarrollo explosivo de discipulado en la iglesia primitiva, la iglesia de los Hechos. En ese tiempo, el éxito vino de la naturaleza descentralizado del movimiento. No hubo un centro geográfico, no hubo un enfoque en la institución, y después de la resurrección de Jesús no hubo un solo líder central en el movimiento. De hecho, ellos tuvieron una temporada de desarrollo explosivo por casi 300 años. Jesús había fundado la iglesia para hacer un movimiento de estrellas de mar desde el principio. En esta temporada de desarrollo un grupo variopinto de campesinos reprodujeron hasta que casi mitad del mundo conocido eran seguidores de Cristo. Por supuesto hubo un grupo de líderes que emergieron con el tiempo. Cada movimiento de estrellas de mar necesita un catalizador. Las iniciativas catalizadores solamente pueden convertirse a un movimiento cuando hay un proceso que es reproducible que no es dependiente de la presencia de un solo líder. El atasco de liderazgo ocurre cuando una persona es necesitada para cada decisión y para cualquier movimiento adelante. Frecuentemente los movimientos de estrellas de mar se hacen aún más explosivos cuando el catalizador es quitado y el poder se mueve hacia afuera. Este cambio descentralizado de la influencia y el poder del centro del nervio centralizado hacia los círculos concéntricos de afuera harán que el movimiento sea casi imparable. Los líderes judíos y romanos eran muy consolidados durante los primeros días de la iglesia primitiva. Eran dependientes de un líder principal y de un sistema que era institucionalizado. Estos grupos estaban funcionando con la suposición falsa de que el movimiento que Jesús comenzó era dependiente de un solo líder. Ellos asumieron equivocadamente que el movimiento se iba a parar si quitaron a Jesús del movimiento.
Nunca habían visto un movimiento de estrellas de mar. Ellos esperaron que los seguidores de Jesús se huían cuando eran amenazados con persecución o muerte. Pero lo más que lo castigaron, lo más que los discípulos reprodujeron. El movimiento era imparable porque era descentralizado y simple. Criaturas simples como las estrellas de mar pueden reproducir rápidamente. Esto es un concepto extraño para los de nosotros que nos hemos acostumbrado a una cultura compleja de la Iglesia. La sangre de mártires era la semilla de los cristianos. En el libro de Hechos, la Iglesia primitiva parecía multiplicar aún más rápidamente cuando era perseguido. En el segundo siglo, durante la tiranía romana, Tertulian observó que la sangre de mártires era la semilla de los cristianos. El movimiento de estrellas de mar que Jesús lanzó tiene la capacidad para una reproducción explosiva. Los mismos elementos que estaban presentes en el primer siglo están presentes ahora. Necesitamos aprender cómo aprovechar de los elementos que resultarán de una multiplicación rápida de discipulado. Si vamos a dedicarnos a la misión que Jesús nos dio, necesitamos aprender sobre el movimiento original de estrellas de mar. Versión 1. El movimiento original de estrellas de mar. Leemos acerca del movimiento de estrellas de mar cuando abrimos los Evangelios y el libro de Hechos. A esto llamamos la versión 1 del movimiento de estrellas de mar. La palabra que fue usada para describir grupos pequeños de discípulos fue la palabra griega de ekliche, que significa un grupo de personas que han sido cambiadas por el poder del Espíritu de Dios para reproducir otros discípulos. Jesús tuvo de meta que este movimiento crecería rápidamente hasta el fin del mundo, Hechos 1:8. El genio de la Iglesia del Nuevo Testamento fue que no hubo un líder terrenal después de la ascensión de Jesús. Mientras este movimiento crecía, tuvo muchas adaptaciones y cambios que eran parte de la primera versión del movimiento de estrellas de mar. El encuentro de Felipe con el etíope en la carretera de Gaza fue una expansión de la primera versión del movimiento. El sede se mudó de Jerusalén a Antioquia. Esto fue un momento de cambio en el movimiento. En ese momento, hubo otro cambio cuando el Espíritu los guió a extenderse hasta Macedonia. El libro de Hechos detalla las expansiones del movimiento de estrellas de mar que se llevó a cabo bajo el liderazgo directo de Jesús mientras que él trabajó a través del Espíritu Santo para cambiar el mundo. El Espíritu de Dios era motivante y poderoso, pero los seguidores no estaban siendo motivados por un solo líder humano catalizador haciendo las decisiones. El movimiento de estrellas de mar estaba produciendo líderes rápidamente. Versión 2. El antimovimiento. Cuando leemos el Nuevo Testamento, encontramos que está lleno de historias asombrosas de vidas cambiadas. Esto solamente ayuda a despertar algo dentro de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que causó un movimiento radical tan explosivo? ¿Su experiencia porque estaba tan llena de vidas cambiadas y el trabajo de Dios auténtico? Cuando echamos un vistazo a la cultura de la Iglesia ahora, vemos una situación completamente diferente. La mayoría de cristianos hoy en día tienen una existencia aburrida y monótona en comparación con lo de los seguidores de Cristo en el primer siglo. ¿Cuándo nos perdimos de la primera versión del movimiento de estrellas de mar? La Iglesia del Nuevo Testamento era simple y reproducible. Este movimiento tuvo desarrollo explosivo hasta que Constantino, el emperador romano, institucionalizó todas las cosas relacionadas con la Iglesia. La única manera de parar el movimiento de estrellas de mar es institucionalizarlo y fundirlo con un sistema complejo gubernamental. Las cosas complejas crecen muy lentamente y frecuentemente son aplastados bajo su propia estructura pesada. Estructuras simples son reproducibles y pueden multiplicar rápidamente. Esto puede ser observado cuando comparamos una estrella de mar con una ballena. Algunas estrellas de mar pueden reproducir después de 8 semanas porque son criaturas simples. Por comparación, ballenas son mucho más complejas y no pueden reproducir hasta que tienen 15 años de edad. Jesús lanzó un movimiento simple de estrellas de mar. El liderazgo de este movimiento fue descentralizado. Tuvo una misión simple unificador. Simplemente eran seguidores de Jesús. La vida de Jesús que estaba dentro de ellos reprodujo vida donde sea que ellos iban. Como resultado, reprodujo rápidamente. En el tiempo de Jesús, las culturas judías y romanas eran más como la ballena compleja. Irónicamente, la Iglesia norteamericana se ha convertido a ser como los sistemas involucradas e institucionalizadas del tiempo de Jesús. La Iglesia del Nuevo Testamento era simple y reproducible. Con el tiempo, se hizo obvio que la estrategia reticente que el Imperio Romano usó con el movimiento de la Iglesia del Nuevo Testamento no tuvo éxito.
Cada uno de los emperadores romanos eran perseguidores violentos de los seguidores de Cristo. Cuando el Imperio Romano estaba bajo del poder de Constantino, las cosas cambiaron. Constantino tuvo la oportunidad de ver directamente el crecimiento explosivo del movimiento de estrellas de mar. El movimiento había llegado a un momento crítico en menos de 300 años. Hubo más seguidores de Cristo en el imperio de Constantino que los paganos adoradores del emperador. Constantino hizo una decisión política que fue astuto. Él puso sus brazos alrededor del movimiento. En vez de aumentar aún más persecución, él hizo lo que la mayoría de líderes hacen, él hizo que el movimiento de estrellas de mar sea complejo donde antes era ligero y simple. En haciendo esto, él neutralizó los atributos del movimiento de estrellas de mar. En un instante, la primera versión de estrellas de mar cambió de ser imperceptible a ser el centro de atención. Todo cambió con este cambio. Los seguidores de Cristo eran celebrados en vez de ser perseguidos. Ahora eran el enfoque de la cultura romana. Hubo un esfuerzo grande para colectar cualquier reliquia o posesiones de los seguidores de Cristo que antes eran excluidos. Santuarios eran construidos para honrar los mártires caídos que los emperadores pasados habían matado. La cultura cambió su fervor de la adoración de emperadores a la adoración de apóstoles. Roma había aplastado el movimiento de estrellas de mar con su afecto institucional. El cambio de crecimiento se detuvo rápidamente. Inmediatamente, la Iglesia ya no tuvo como su enfoque la multiplicación rápida y orgánica de seguidores llenos del Espíritu que se juntaban en ecliches, comunidades pequeñas de hermanos en la fe. Ahora el enfoque era más en el proceso de desarrollar un legado que iba a perdurar. La Iglesia hoy en día todavía es un producto de la segunda versión del movimiento desde 1700 años pasado. La cultura de la Iglesia norteamericana vino de la segunda versión del cristianismo con todos sus eventos, programas y edificios. Sobre los años, hemos hecho actualizaciones para llegar a ser la versión institucionalizada y el antimovimiento de la Iglesia. Las actualizaciones se trataban más sobre el estilo y la forma y menos sobre la multiplicación. En la mayoría de lugares, no hemos podido regresar a los principios del movimiento de estrellas de mar. El movimiento original de estrellas de mar fue aplastado por complejidad. El enfoque ahora está más en el concepto de eclesiología, que es una práctica de la Iglesia, en vez de las relaciones. La comunidad relacional de hermanos en la fe, o la ecliche, era el centro del movimiento de estrellas de mar. Las actualizaciones han intentado modificar la Iglesia para emparejarse con la cultura popular. Cuando una iglesia acoge a la cultura completamente, suele a luchar para mantenerse distintivo. Un giro en la misión siempre es inevitable. De vez en cuando, las voces proféticas emergen para llamar a la iglesia a regresar a su misión y propósito, al mismo tiempo que flotamos sin rumbo en el mar de las culturas incapaces de hacer cualquier progreso en cualquiera dirección. Han habido momentos del despertar espiritual en la cultura. El primer y segundo gran despertar eran momentos significativos. Pareció como si la Iglesia iba a poder alejarse del control de la segunda versión del anti-movimiento, pero siempre se resbaló de nuevo al control institucional de la versión 2. Por los últimos 30 años, el enfoque de la Iglesia ha sido actualizar su presentación y estilo de música. Este cambio actual para acoger la alabanza contemporánea solamente es otro cambio pequeño para la Iglesia atascada en la versión 2. Este cambio pequeño no representa un regreso al estado del movimiento de estrellas de mar. Estilos de cultos no harán el cambio. Si un culto es litúrgico o carismático, no hará mucha diferencia. Estilos de prédica tampoco no lo harán. Ya hemos pasado por el ciclo de novedades de prédica. Pastores han usado prédicas por tema, prédicas inductivas, mensajes declarativos y prédicas de homilías. Se quedan como cambios incrementals. La mayoría de las personas se sienten apasionados por un estilo específico de comunicar verdades bíblicas. La verdad es que la mayoría de estas novedades razonablemente hicieron buen trabajo en compartir conceptos bíblicos. Algunos eran mejores que otros, pero la mayoría se mantuvo fiel al texto bíblico. Los programas adicionales o parches de software no cambiará el cambio del movimiento a la versión 2 que Constantino inició hace 1000 años. Cristianos se pelean sobre estilos y formas con una pasión equivocada. La verdad es que todos nos estamos perdiendo de lo que Jesús nos vino a dar. La mayoría de nosotros estamos en comunidades cristianas que están distraídas de la misión. No tenemos la experiencia de un movimiento de estrellas de mar. Cambios superficiales no repararán lo que está roto en la iglesia de la versión 2. En el pasado,
algunos grupos cristianos resistieron el modernismo. Estos grupos erróneos pensaron que la eliminación de todas las cosas que eran modernas culturalmente iba a traer el regreso del movimiento de estrellas de mar de la versión 1 del primer siglo. Los Amish y los menonitas hicieron esto. Ellos no son populares y están en una declinación severo. La mayoría de cristianos se dan cuenta que resistiendo la modernidad no es la solución. La buena noticia es que algo interesante está pasando en los lugares más pobres del mundo como China, India, Suramérica y África. Versión 3. El movimiento de estrellas de mar. Necesitamos realizar que no podemos regresar a la primera versión de este movimiento. No es posible. El movimiento de Dios en la historia es como el movimiento de tráfico en una carretera ocupada. Es imposible parar y tratar de retroceder. La única dirección en la cual podemos ir es adelante. Habiendo dicho esto, hay un gran cambio espiritual ocurriendo en el mundo ahora. Neil Cole introdujo este concepto en su libro Iglesia 3.0. Cole dice que él cree que el próximo gran cambio está pasando ahora. Mira globalmente lo que nuestro Padre Dios está haciendo. Estamos viendo la versión 3 del movimiento de estrellas de mar diversificándose en maneras que nunca han ocurrido. China es un buen ejemplo de la multiplicación de estrellas de mar 2. Solamente un cambio categórico va a satisfacer una cultura secular que se ha alejado de la Iglesia. El sembrador mediano de iglesias en China es una jovencita de 18 años que tiene una educación mínima. El cristiano mediano norteamericano ya tiene más conocimiento que esta sembradora joven de iglesias. Simplemente teniendo conocimiento de la información bíblica no crea un movimiento de estrellas de mar que hace discípulos. El sueldo que un sembrador norteamericano mediano de iglesias gana en solo un mes es el sueldo que esta jovencita gana en un año. La diferencia es que ella ya ha comenzado a liderar un movimiento de reproducción que ha resultado en un cuarto lleno de nuevos creyentes. Estos nuevos creyentes están hambrientos para aprender más acerca de esta persona que han comenzado a seguir llamado Jesús. Esto es drásticamente diferente de lo que la mayoría de nosotros hemos visto en las iglesias norteamericanas de la versión 2.3. Lo que está pasando en China y en partes de África y Suramérica es un cambio categórico. Esto es más de un énfasis de la iglesia en casa norteamericana. La alabanza de la iglesia en casa puede ser otra actualización a la iglesia de la versión 2. En muchos casos, la iglesia en casa es un modelo más íntimo de la versión 2 de una iglesia norteamericana más institucional y letárgico. En estos países, la eclipse de estrellas de mar de que Jesús se refería está siendo desarrollado y ellos están viendo movimiento genuino. Si este cambio se llevará a cabo en los Estados Unidos, necesitaremos cambiar casi todo lo que sabemos de qué significa seguir a Cristo y aprender los principios esenciales de cómo ser parte de una eclipse que se multiplica rápidamente. Mi encuentro con las estrellas de mar. La primera vez que vi el movimiento de estrellas de mar funcionando fue cuando era un joven adulto. Estaba viviendo en otro país y conocí seguidores de Cristo que habían sido totalmente cambiados por su encuentro con Jesús. Estos seguidores de Cristo no estaban enfocados en haciendo todas las cosas para la iglesia, sino enfocados en vivir para Jesús. Cuando regresé a los Estados Unidos, finalmente descubrí un grupo que estaba viviendo de una manera semejante. Eran diferentes de cualquier otro grupo de cristianos que había conocido en este país. En ese momento no me di cuenta, pero estaba siendo atraído al movimiento de estrellas de mar. Estas experiencias eran estimulantes, pero pronto tuve que encontrar trabajo y ser un adulto. Mi título era en radiodifusión, comunicación, entonces trabajé de poco a poco para llegar a un trabajo de radio en el aire como una personalidad de radio por la tarde. El trabajo era en Lexington, en el estado de Kentucky, y era el 61º en el mercado y medios de comunicación en el país. No era Los Ángeles, pero era un comienzo. Me parecía que la mayoría de las personas en la cultura de entretenimiento estaban enfadados con la iglesia y muchos eran reticentes al mensaje cristiano. Estaba rodeado de un grupo de personas que regularmente se burlaba de cristianos y de la iglesia. Esto no me molestó tanto porque me identificaba como un seguidor de Cristo y no como una persona religiosa de la iglesia. Necesitamos aprender a identificarnos como seguidores de Cristo en vez de miembros de la iglesia. El proceso de discipulado era algo nuevo para mí, supe muy poco de cómo funcionaba. Fui intencional en escogiendo no discutir con los que eran públicamente hostil y en vez decidí hacer preguntas. Algunas semanas pasaron hasta que mis colegas me comenzaron a hacer preguntas de las mismas temas de que se burlaban de cristianos.
Les dije que no tuve muchas respuestas para sus preguntas porque era la verdad. Solamente estaba en el comienzo de este viaje espiritual. Todavía no había sido entrenado en las cosas teológicas, entonces no había sido mostrado la manera de aplastar una cultura de discipulado con las respuestas correctas teológicas. En vez, les invité a unirse conmigo para buscar las respuestas en las Sagradas Escrituras. Me asombré que tantos de ellos querían buscar en la Biblia para encontrar las respuestas de sus preguntas. Los mostré todo lo que yo sabía. Comencé a juntarme con ellos individualmente, después con 2 y 3 en grupos. Este grupo pequeño estaba viniendo a mí para encontrar las respuestas en la Biblia. No me di cuenta que estábamos haciendo el discipulado. Nadie me había dicho que debería hacer discípulos. Esto fue un resultado natural de lo que estaba pasando naturalmente en mi vida. El número de la cantidad de hombres que querían hablar acerca de Jesús estaba creciendo progresivamente. No estaba consciente de que estaba comenzando un movimiento de discipulado. Solamente estaba compartiendo con ellos lo que yo estaba aprendiendo. Estaba creciendo en mi conocimiento y estaba desarrollando una perspectiva bíblica mundial. Me asombré de cuán rápido los hombres estaban aceptando la Biblia. Eso estaba impactando su lenguaje y las decisiones que estaban haciendo. Durante este tiempo, muchos de ellos dieron sus vidas a Cristo y comenzaron a discipular otras personas que trabajaban con ellos. Me encantaba lo que estaba ocurriendo. Esto había sido tan gratificante que quería tomar el próximo paso, cualquiera sea ese paso. Intenté de localizar a algunos pastores cristianos y los pregunté cuáles eran mis próximos pasos. Ellos me aconsejaron dejar mi trabajo en la estación de radio y mover a la ciudad de Louisville para que pueda asistir al seminario donde ellos habían ido. Algunos también sugirieron que deje mi estación de radio secular y encuentre un trabajo en una estación cristiana. Quería aprender lo más posible, entonces seguí su consejo de hacer esas cosas recomendadas. Asumí que estos pastores sabían cómo continuar esta cultura contagiosa de discipulado de estrellas de mar. Cuando me trasladé a la ciudad de Louisville, tuve que encontrar trabajo con una estación de radio. Entré a una de las primeras estaciones de radio que tuvo un estilo cristiano contemporáneo y me ofrecieron el trabajo ese mismo día. Esto también fue un ascenso en el mundo de la radio. Mi experiencia previa era con el 61º de Mercados y Medios de Comunicación y esto era el 45º de Mercados y Medios. Me inscribí en el Seminario del Sur y estaba en camino para aprender cómo hacer discípulos como Jesús. A lo largo de mi proceso educacional, volví a ser experto en respondiendo a preguntas teológicas. Estaba aprendiendo una nueva manera de vivir. Me estaba convirtiendo a una persona de la iglesia. Tuve un nuevo vocabulario. No era consciente que líderes de iglesias de la región tenían que aprender un nuevo lenguaje además de griego y hebreo. Estaba aprendiendo cómo hablar de una manera teológica y religiosa. Estaba comenzando a sonar más formal y educado. No me di cuenta que me estaba convirtiendo a un cristiano profesional. Me estaban enseñando que había un campo profesional entero para la persona de la iglesia que había sido entrenado apropiadamente. Este concepto del cristiano profesional fue algo mucho más grande de lo que supe antes. Era una cosa abrumadora y nueva. La única cosa que me faltaba fue el gozo que tuve cuando estuve discipulando a esas personas groseras de la radio. El movimiento de estrellas de mar que Jesús dio se ha convertido a una máquina demasiado estructurada e institucionalizada. Me estaba convirtiendo a ser institucionalizado. No hubo un gran plan para que me vuelva a ser un cristiano institucionalizado que no reproducía, pero pasó. Fue una cosa colectiva. Gradualmente me convertí a ser como todos los otros cristianos que conocí. La iglesia hace esto con tantos nuevos seguidores de Cristo. Sin la intención de hacer esto, la cultura de la iglesia puede aplastar la reproducción en nuevos seguidores de Cristo con su estructura e instituciones formales. Continué este proceso de la iglesia institucional por varios años. Obtuve mi maestría y doctorado. Aún entrené a pastores en el seminario teológico de Golden Gate a cambiar a seguidores que eran hacedores de discípulos potenciales a miembros institucionalizados de la iglesia. La intención no es criticar la educación cristiana. Yo aprendí mucho de mis profesores. Esto es una observación de algo más grande. Es una observación de cómo la iglesia norteamericana ha tomado el movimiento reproductivo de estrellas de mar que Jesús dio y lo ha convertido a una máquina institucional demasiado estructurada. Me demoró 15 años para recuperar del proceso de iglesificación, siendo enseñado que todo es centrado en la iglesia.
Esta recuperación solamente se llevó a cabo por causa del dolor y desilusión que tenía como un pastor frustrado. Me di cuenta que tenía que regresar a la vitalidad que vi en los primeros días de mi viaje cristiano. Cuando estaba trabajando como un DJ, había visto cómo era hacer discípulos que reprodujeron otros discípulos. Desde ese tiempo, me había convertido a ser un pastor que era espiritualmente estéril. Había sembrado una iglesia en Sur California, pero estaba frustrado que no hubo multiplicación de discipulado en la iglesia. No me gustaba quién era. Esta desilusión me dio la motivación para descubrir de nuevo cómo hacer discípulos que reproducían. Al comienzo, Dios me había dejado ver una cultura de discipulado que estaba reproduciendo. Simplemente tenía que regresar a lo que ya sabía cómo hacer en esos primeros días. También me ayudó a alejarme de la cultura infestado por la iglesia para descubrir de nuevo cómo hacer discípulos. Demora tiempo para recuperar de iglesificación. Mi viaje de discipulado fue uno de volver a descubrir el movimiento de estrellas de mar. En la fase inicial de nuestro viaje espiritual, muchos de nosotros tuvimos la habilidad de ser un discípulo que reproducía. A veces el proceso de conectar con las personas en la iglesia es lo que ha distraído a muchos. Yo soy como muchos de los otros que inicialmente era atraído por la persona de Jesús, pero terminé intercambiando a él por una vida en la iglesia. Si cambiamos este proceso para nuevos seguidores de Cristo, vamos a poder ver el movimiento de estrellas de mar emerger. Este proceso suena fácil, pero los comportamientos culturales de cristianos están profundamente arraigadas en nuestra cultura norteamericana. El movimiento de estrellas de mar nos requiere conectar de una manera auténtica. Si vamos a lanzar una cultura de estrellas de mar que produce seguidores de Cristo dinámicos reproductivos, hay algunos elementos esenciales que tienen que ser establecidos. Vamos a explicar esos elementos y describir cómo puedes lanzar un movimiento de estrellas de mar. Si vas a lanzar un movimiento de estrellas de mar, tiene que ser basado en lo que Dios ya ha comenzado a hacer en tu vida. Las personas me preguntan cómo funciona el movimiento de estrellas de mar y yo explico un proceso en el cual cada persona puede ser involucrado en la reproducción significativo de discípulos. Explicó que este proceso comienza con aprender cómo tener conversaciones espirituales efectivas uno a uno. Muchas veces, ellos dicen, entonces estás enseñando a la gente cómo hacer el evangelismo. Yo explico que lo que nosotros llamamos el evangelismo no es lo que se encuentra en la Biblia. Los seguidores de Cristo en el Nuevo Testamento no usaron un texto memorizado con alguien con el deseo de obligarles a orar una oración de pecador, que sería seguido por una clase para nuevos creyentes, bautismo, y una vida de ser voluntario en una institución estéril. Jesús enseñó a sus seguidores cómo tener conversaciones que incluían una pregunta que haga pensar y una historia de cómo su vida ha cambiado radicalmente. El poder del movimiento de estrellas de mar es basado en aprendiendo cómo conectar con las personas de una manera espiritualmente auténtica. Mientras la relación se desarrolla, el discípulo aprenderá cómo tener conversaciones que revela un cambio de vida que el Espíritu Santo ha creado por causa de tener un encuentro personal con el Cristo viviente. La meta de la conversación espiritual es para identificar individuales que están listos para el discipulado. Una persona lista para el discipulado es alguien que simplemente tomará el próximo paso en creciendo su relación con Jesús. Jesús comenzó por discipulando sus seguidores sin prisa para ser formalizados o institucionalizados. Él simplemente dejó que el proceso se desarrolle poco a poco. Este proceso es lo que crea un movimiento de estrellas de mar. Jesús lanzó un movimiento que se movió por todo el mundo por 2.000 años. Estoy retando a todos a mirar a Jesús para ser nuestro modelo y ayudarnos a volver a enfocar nuestra estrategia para ser más reproductivo. La base del movimiento de estrellas de mar es ser un seguidor de Cristo reenfocado. La clave es acoger una perspectiva diferente de discipulado y permitir que el Espíritu de Dios te guíe a las personas quien Él quiere que tú tomes para discipular. La pregunta principal es, ¿Jesús cómo lanzó un movimiento de estrellas de mar que continuaba a extenderse a través de todo el mundo hasta que llegó a ti y a mí? Muchas veces creamos excusas para los retos que enfrentamos. Cuando te paras un momento para pensarlo, Jesús lanzó su movimiento durante el peso del reino tiránico de Roma. Los primeros innovadores del movimiento de estrellas de mar se encontraron con la opresión intensa que vino de un sistema judía establecida que había sido gobernado con una mano de opresión. Ellos no tuvieron ninguna de las cosas que nosotros diríamos que son asociados con el cristianismo o la iglesia. Estas personas no tuvieron Biblias, ni cultos, ni servicios, ni siquiera tuvieron grupos de estudios bíblicos. Cuando presento los conceptos para lanzar un movimiento de estrellas de mar en un ambiente de enseñanza,
Comienzo por preguntar a los líderes y pastores que están presentes una pregunta importante: ¿cuál fue la estrategia de Jesús para hacer discípulos y lanzar un movimiento de estrellas de mar? Normalmente responden con respuestas obvias. La mayoría dirían que él discipuló sus discípulos en pasar tiempo con ellos, enseñándoles y viviendo la vida juntos. Estas respuestas describen la estrategia de Jesús durante una fase de enseñanza que precedió el comienzo del movimiento. Normalmente, yo les hago recordar que sus respuestas han describido el ritmo de vida de Jesús y sus discípulos. Puntualizó que ellos no han identificado la estrategia que Jesús usó para lanzar el movimiento de estrellas de mar. He enseñado esto por muchos años a cientos de grupos y casi nunca he encontrado a un líder de una iglesia norteamericana que pueda explicar la estrategia que Jesús utilizó. Si no podemos expresar la estrategia que Jesús nos dio para multiplicar discípulos, no podremos lograr nuestra misión. Nuestra dificultad en identificar la estrategia que Jesús usó para hacer discípulos nos debe preocupar. Si no podemos contestar esta pregunta más básica para un seguidor de Cristo, es incuestionable que no podremos hacer discípulos que reproducen discípulos. Puesto que luchemos con este elemento fundamental, no vamos a poder ser parte del movimiento de estrellas de mar que Jesús creó. Esta realización crea una tensión para los que se identifican como cristianos. La tensión es un elemento crucial en la estrategia que Jesús usó para cultivar sus discípulos. Los movimientos de estrellas de mar son creados con discípulos que tienen suficiente tensión para tener que aprender la estrategia de Jesús. Necesitan esa tensión para seguir al Espíritu Santo. Jesús usó la tensión como uno de los elementos cruciales en desarrollar sus líderes. Jesús supo que sin la tensión los discípulos escogidos probablemente nunca acogerían la nueva cultura de su reino. La siguiente cosa que hago cuando estoy enseñando acerca del movimiento de estrellas de mar es preguntar a los participantes a pararse y colocar sus celulares, smartphones y billeteras en la mesa. Lo pido que me sigan a la puerta. Me paro en la puerta para explicar que ellos han sido engañados. Ellos pensaron que iban a participar en un evento de entrenamiento. En vez de participar en una sesión de enseñanza, explicó que vamos a ir de viaje y que he organizado que un autobús nos lleve a las ciudades y los pueblos cercanos. Antes de subir al autobús, hay una condición. Esto solamente es para los que han seguido a Cristo por 18 meses o más. Los hago recordar que Jesús usó esta estrategia para entrenar a sus discípulos cuando él pasó 1 año y medio con la mayoría de ellos. Para completar este ejercicio, tendrán que recordar todo lo que saben de la manera en la cual Jesús hizo discípulos. Los que cumplen este criterio y están dispuestos a tomar el próximo paso se tienen que poner en pares. Cada par será asignado a un pueblo. Ahora los cuento las malas noticias. No hay comida preparada para ellos y no tienen un lugar para dormir esa noche. El primer encargo para ellos será encontrar una persona de paz y quedarse con esa persona por las próximas semanas. Tensión fue el ingrediente principal que Jesús usó para hacer discípulos. A la fecha, la mayoría de los participantes entienden el propósito del ejercicio. Se dan cuenta de que no hay un autobús que va a venir y su ansiedad se disminuye. Ellos tienen una perspectiva de primera mano de cuán difícil hubo haber sido para los 12 discípulos de Jesús cuando él los dio este encargo y quitó todas las cosas de que ellos normalmente se dependerían. Jesús obviamente diseñó este ejercicio para animar a sus seguidores a tomar un paso fuera de su elemento. Fue diseñado para más que solamente llamar su atención. Él estableció la estrategia principal para lanzar un movimiento de estrellas de mar. Jesús introdujo a sus seguidores a una situación que produciría tensión para que ellos pudieran aprender cómo hacer discípulos y de esa manera lanzar un movimiento. Era requerido que ellos apliquen todo lo que habían aprendido hasta ese punto. Estos discípulos tendrían que hacer 3 cosas. Ellos tendrían que seguir la guía del Espíritu Santo mientras que tomaban el primer paso de encontrar una persona de paz. Ellos tendrían que depender de su par con quien eran enviado para identificar una persona de paz eficaz. Finalmente, ellos tendrían que crear relaciones y conectar con la comunidad de la persona con quien crearon una amistad. Con estas nuevas relaciones podrían crear una nueva comunidad de discípulos que reproducirían. En todos los evangelios sinópticos esta estrategia es el enfoque central que Jesús usó para cultivar un movimiento de estrellas de mar. Podemos encontrar los recuentos de cómo Jesús utilizó esta estrategia en cada uno de los evangelios sinópticos. Es documentado en Mateo 10, 7-12, Marcos 6, 7, 11 y Lucas 9, 1, 8.
Esta estrategia del desarrollo de una persona de paz no se termina con Jesús. Este principio es aceptado y usado por el apóstol Pablo y se hace la pieza fundamental para el movimiento de estrellas de mar por todo el Nuevo Testamento. El poder del movimiento comienza con el primer seguidor. En las Sagradas Escrituras, Jesús no dijo que la meta era para que la persona de paz sea convertido al cristianismo por los discípulos. Ni fue para esforzarles a venir a un culto o un evento cristiano. No hubo un enfoque en enseñando información de las Escrituras. Él los envió con el poder del Espíritu Santo, quien los dio poder para hacer cosas que crearían un impacto. Él simplemente los dio instrucciones para compartir con las personas que estaban abiertas a escuchar la historia de su cambio de vida. Si la persona con quien se encontraban estaba abierto y receptivo, ellos tenían que seguir desarrollando esa relación para poder iniciar un movimiento de estrellas de mar. Cada par que fue enviado regresó con la persona de paz, más como 9 otros. Las Escrituras muestran que 72 personas emergieron de este ejercicio. Esto no corresponde a lo que hacemos nosotros cuando hablamos de nuestro proceso de discipulado. En vez de enviar a nuestros discípulos al mundo secular para aprender cómo crecer como un cristiano y hacer discípulos, la mayoría de las cosas que hacemos bajo del nombre de discipulado son diseñadas a quitar al discípulo de sus amigos seculares y de la cultura de su pasado. Frecuentemente, la meta es enseñarles cómo convertirse en una persona de la iglesia. El proceso de discipulado que la mayoría de nosotros usamos no es diseñado para mantener al nuevo cristiano en su comunidad precristiana. Lo que pasa en la mayoría de casos es que el nuevo discípulo intercambia su pasado antes de ser cristiano y sus amistades previas para sus nuevos amigos cristianos. Separando al nuevo discípulo de su cultura pasada y esas relaciones produce un discípulo que casi nunca va a marcar la diferencia en su mundo. Esto es el único elemento más dañino en lanzar un movimiento de estrellas de mar que multiplica. La estrategia que Jesús usó fue enviar sus seguidores a los pueblos cercanos en su alrededor con ambientes llenos de relaciones. Esta tarea era con el propósito de ayudar que los discípulos aprendan cómo depender del Espíritu Santo para sus necesidades de la vida y cómo encontrar la persona correcta para poder invertir en esas relaciones. Jesús quiso mantenerlos enfocados en el Espíritu Santo y en la misión. La mayor parte de los que hacen este ejercicio realizan que están excesivamente dependientes de sus billeteras y smartphones. Con estas dos cosas, la mayoría de nosotros tenemos las herramientas necesarias para resolver el problema y la tensión de alojamiento y comida que los discípulos enfrentaron. Si necesitamos encontrar comida y alojamiento, podemos usar esas dos cosas para encontrarlos. Es obvio que los movimientos de estrellas de mar son comenzados por líderes que aprenden cómo seguir la guía del Espíritu Santo. Mateo 11:1 comienza cuando Jesús envía a los 12 en pares. Dice, cuando Jesús terminó de darles esas instrucciones a los 12 discípulos, sin embargo hay 28 capítulos en el libro de Mateo. Jesús envió a sus discípulos en su misión de 2 en 2 relativamente pronto en el proceso. Él no pasó el tiempo con ellos dedicándose a enseñanza formal. Él los envió con una misión. Estos seguidores habían sido dados un vistazo al reino de Dios. Habían sido entrenados a tener conversaciones espirituales. Él lo había mostrado la habilidad de hacer preguntas importantes. Jesús no dedicó tiempo enseñando los conceptos profundos teológicos. Él no tomó tiempo interpretando pasajes de las Escrituras. Él no analizó los pasajes para hacer un estudio de verso por verso. Él no asignó a sus discípulos un énfasis en la modificación de comportamiento. No fueron dados el encargo de imponer un código de moralidad. Siendo un seguidor de Cristo no era impulsado por comportamiento. Mientras Jesús preparó a sus discípulos, Él no pasó ningún momento haciendo lo que la mayor parte de nosotros llamamos el discipulado. Sin embargo, este pasaje dice que Él había terminado de enseñarlos. Cuando ellos regresaron, Jesús supo que el movimiento de estrellas de mar estaba en progreso. Él anunció gozosamente que Satanás había caído, Lucas 10, 18-20. Esto fue la estrategia principal para comenzar el movimiento de estrellas de mar. Si examinas el libro de Hechos, descubrirás que este mismo patrón continúa como la estrategia principal para avanzar el movimiento. En este libro, vamos a compartir cómo este movimiento comenzó en nuestras vidas en los Estados Unidos. El movimiento de estrellas de mar todavía es la estrategia para creyentes. Únete con nosotros en este viaje.